Si no tienes ganas de decir nada, no lo digas, solo acompaña. El acompañamiento siempre, siempre considero yo que va a ser la clave, porque te sientes tan solo, de verdad que te sientes tan solo que a veces un simple abrazo, tú ya lo sientes como que te dijeron todo lo que tenían que decir. Evitar comentarios de, en mi caso, ya tienes un angelito en el cielo, por algo pasan las cosas, solo Dios sabe por qué hace las cosas, o sea, sí, tendrán toda la razón, pero en ese momento no lo necesitas ese comentario. No, si Dios necesitaba a un angelito, pues sí, pero yo necesitaba al angelito a mi lado. Pues estamos en una edición especial de nuestro suplemento de salud, vida y salud dentro del grupo editorial El Empresario Nueva Era. Estamos con una entrevista muy particular que es de esencia primordial, como una labor social y una responsabilidad que tenemos como medio de comunicación, de darle visibilidad y darle voz a estas historias que ahorita te quiero hacer un par de preguntas. Y pues presento a mis invitadas. Está conmigo dos doctoras, mi querida amiga doctora Rebeca Gutiérrez y la doctora Nayeli Peña. Sí, estoy muy correcta. Es verdad. Muy bien. ¿Se gustan presentar cada una de ustedes? Sí, claro, muchas gracias por la invitación. Yo soy la doctora Nayeli Peña, soy oncólogo pediatra, estoy adscrita al Centro Estatal de Cancerología, pues aquí, en Nayeli. Muy bien. Y mi querida Rebeca. Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación, sabes que te queremos un montón. Soy Rebeca Gutiérrez Ortega, soy médico familiar, trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y mamá de Mateo, que hoy estamos haciendo esto en honor a él, porque con tu historia puedes tocar muchas otras familias que estén pasando por el proceso o que ya estén viviendo un duelo o como sea, ahorita nos platicas. Sí. Vamos empezando por quién es, y lo digo en presente porque él nunca dejará de ser. ¿Quién es Mateo? Híjole, qué bonito. Mateo es para mí un ser de luz, un ser iluminado desde el día 1 de la llegada a este mundo. Mateo llegó de manera inesperada y yo lo que le digo a Rogelio, mi esposo, que así como llegó inesperadamente, pues desafortunadamente de manera igual inesperada tuvo que partir, pero es una persona, un ser que nos ha encauzado en este camino, que nos da un soporte. Para mí es como un soporte celestial, el que pues él nos motive en el día a día, junto obviamente con sus otros hermanos, pero Mateo para mí es un alma llena de luz y con mucha pureza, muy bonito, muy bonito. Muy bien. Doctora, y platíquenos, estamos ahorita en el mes de septiembre. Sí. La intención de esta entrevista, y que yo lo decía, que es una responsabilidad social y también por lo cual estamos conjugando ahora estas dos historias, es porque, cuéntenos usted, en septiembre, ¿qué estamos conmemorando? Sí, en septiembre, a partir del 2018, la Organización Mundial de la Salud llama pues, a todo el mundo a conmemorar pues, el mes de sensibilización de cáncer infantil. Cáncer infantil ha venido a ser ya algo endémico pues, en el mundo porque ya está rebasando cifras pues ya pandémicas, ¿no? Es la segunda causa de muerte en la infancia de 5 a 14 años y eso hace que tengamos que hacer estrategias pues, nacionales, estatales y mundiales para poder alcanzar una sobrevida mucho más alta. Entonces, este mes lo que intentamos hacer o lo que se intenta hacer no solamente como estrategia mundial y que nos deja la tarea la Organización Mundial de la Salud a cada lugarcito recóndito del mundo es socializar que el cáncer existe en nuestros niños, existe en nuestra infancia, que cada vez desgraciadamente lo podemos ver más cerca, podemos tenerlo en nuestras casas y que tenemos que aprender a verlo, aprender a detectarlo. En la infancia no podemos prevenir, a diferencia del cáncer en la adultez. Entonces, la intención en este mes es socializarlo, darlo a conocer, saber que existe y dar a conocer los signos y los síntomas de una detección temprana, datos de alerta, de alarma, para poderlo identificar de manera temprana. Muy bien.
Entonces, ¿cómo es que Mateo trasciende de este mundo? Te lo pregunto porque ya nos adelantaste que así como llegó inesperadamente se tuvo que ir. Entonces, platícanos cuál fue la experiencia. Pues mira, el otro día escuchaba un podcast de una persona que decía que para él su vida le cambió tal día, tal hora, pues para nosotros nos cambió un lunes en la madrugada, a las 2 de la mañana, 1:58, no se me olvida el horario, porque cuando él me dijo, mamá, me duele la cabeza, lo primero que hice, pues voltear al reloj y ver la hora, ¿no? Empieza él con un dolor de cabeza y Rogelio, yo la verdad cuando vomitan los niños, como mamá, o sea, dejo al lado la profesión de médico y me convierto en una mamá temerosa, completamente temerosa, y empieza a vomitar. Inmediatamente cuando él dice, me duele la cabeza, hace un vómito en proyectil y se desvanece. O sea, nada común en un niño que tal vez tenga un dolor gastrointestinal, que vomita y se acuesta Pero él no, él se desvaneció de una manera inusual y le dije a Rogelio en ese momento, vámonos al hospital. El niño tiene algo en la cabeza, no sé qué tiene, pero vámonos al hospital. Pues más, no sé, tardamos 15 minutos en lo que ya estábamos en el hospital. Y llega el médico de guardia, primero nos dice que probablemente sea una epilepsia infantil. Me pareció algo aceptable porque mi hermana padece epilepsia y dije, bueno, pues igual y genéticamente pues ya la predisposición, ¿no? Y como que lo empezaron a ver, sus ojitos empezaban a moverse de una manera distinta, empezaba a no contener la orina, entonces como que ya no le gustó y le hablaron a un pediatra. El pediatra llega y yo le dije, doctor, es que mi hijo tiene algo en la cabeza. Yo de verdad esperaba pues una meningitis, no sé, algo, una infección. Total que le hacen la tomografía, cuando nos mandan a hablar nos dicen, papás vengan, ya cuando te dicen papá venga, pues ya vas con el pozón en el estómago, ¿no? O sea, porque, pues no sé, como ya ves de ese lado de la medicina, cuando es que tú conoces los dos lados de la moneda. Exacto. Entonces ya cuando nos habló yo ya sentía el pozón en el estómago y ya nos dijo, es que el niño tiene un tumor y está un sangrado importante. Pero primero nos decía, es que lo más seguro es que es quirúrgico, lo van a quitar y pues todo se va a resolver. Pues bueno, sí era así como el contraste de la noticia, pero al mismo tiempo te dicen, pues es quirúrgico, hay una probabilidad, hay una esperanza. Pues ya ratito, que te gusta, 15 minutos regresa, no digas que sabe que siempre no hablamos con el neurocirujano y esto se ve feo y en cualquier momento puede caer en paro el niño y yo así como que en qué momento me pasas de una epilepsia. ¿Quieres haber acostado a tu niño? Exactamente. A un vómito, fue todo increchendo. Así es, exacto. Total que pues hay que hacer una resonancia para definir las características del tumor. Pues se le hace la resonancia, para mí la resonancia fue eterna, yo creo que no sé cuánto dure normalmente una resonancia, pero en el caso de él me platicaba la anestesióloga que en el medio de contraste su saturación empezaba a bajar y como se movía pues tenían que pausar el estudio y pasar un poquito más de medicamento para sedarlo y pues terminar el estudio. Rogelio y yo estábamos a la vuelta de donde estaba la sala de la imagen. Y cuando sale del estudio me habla la anestesióloga, me dice, Becky, ¿dónde estás? No, pues estoy acá, vente. Y me vengo caminando y cuando percibo la presencia del neurocirujano, llega, lo toca y me dice, el niño tiene muerte cerebral. Entonces en un lapso de 5 horas, mi hijo se deterioró a tal punto en que pues llegó a eso, ¿no? Pues ya pasaron pues lo que tienen que intubarlos, pasarlos a una área especial y pues yo ya no supe. No supe más, ya conforme iban pasando las horas como que me iba, no ni cayendo el 20, pero como que iba viendo que llegaban personas, llegaban muchos médicos, como en el caso de Nayeli, que estuvo acompañándonos pues hasta el último segundo de vida de Mateo. Ella estuvo ahí soportándonos, sosteniéndonos y pues dándonos la mano, acompañándolos.
pues es algo que, como te dije el otro día, te agradezco de todo corazón, porque pues no es lo mismo ser médico a ser mamá médico, pero cuando eres mamá dejas el título de médico, ¿no? Entonces, sumamente empática, acompañándonos. Mateo nos regaló todavía 24 horas de vida, hasta que su cuerpo decidió, pues ya, dejar de latir su corazoncito, y ahí inicié todo este proceso. Sí. Doctora, en el caso, así como Mateo, la estadística de niños que no presenten ningún síntoma, porque bueno, eso no lo mencionamos, pero tú no viste ningún síntoma, no hubo ninguna alerta, no hubo nada que te llamara la atención, y ya no hablemos como doctora, como mamá, tú nunca viste nada. No. ¿Qué tan común es esto? Platíquenos desde la parte ya médica, científica, ¿cómo es la estadística? Sí, mira, los primeros 3 cánceres más frecuentes en el mundo, no solamente en México ni en Nayarit, en el mundo, son leucemias, tumores cerebrales y linfomas. Aquí en México el orden cambia un poquito, en segundo lugar linfomas y en tercer lugar tumores cerebrales, que esos son los que juegan como de repente compitiendo entre el segundo y tercer lugar, pero en primer lugar en el mundo son leucemias, que es el cáncer en la sangre, y los tumores cerebrales en segundo lugar, y en tercer lugar los linfomas, que son los tumores de los ganglios. Entonces los tumores cerebrales, en la literatura siempre marca que son los tumores que más tiempo tardamos en diagnosticar, porque aun cuando en el cerebro de los niños, que a veces tarda el cráneo en cerrar hasta el año de edad, entonces tenemos todo ese año en que todavía pueda crecer adentro una bola y no diagnosticarse, porque todavía hay espacio para que el cráneo pueda dar de sí, ¿no? En el primer año de vida. Ya después ya no, porque el cráneo cierra, pero aún así, que son las fontanelas, pero después del año de vida que ya el cráneo está cerrado, hay espacio todavía, desgraciadamente, hacia abajo para que pueda crecer un poquito, ¿no? Eso es grave porque, desgraciadamente, que esa es la situación de muchos niños, que si el cerebro ya está todo estructuralmente compactado, ¿no? O sea, cada órgano dentro del cerebro tiene su espacio, tiene su lugar, entonces cuando está creciendo una bola ahí, no tendría que estar ahí porque no tiene un espacio ya determinado para crecer nada más que lo que ya está ahí. Empieza a crecer una bola que no debería estar ahí y quiere hacer espacio. Entonces, eso es el dolor de cabeza, que está creciendo una bola que no debería de estar y es como si aquí empezáramos a llenarlo de agua y llega un momento en el que ya no va a caber. Entonces, esto empieza a palpitar, empieza a doler. Es ese dolor pulsátil, imagínate aquí, pulsando, pulsando, pulsando para poder salir lo que está adentro. Entonces es un dolor constante, es un dolor que está creciendo, es un dolor que llega un momento en el que quiere salir, y ese es el vómito proyectil, esa es la sensación de la presión intracraneana que hay en la cabeza. Entonces es tanto el dolor que el dolor obliga a sacar esa presión, ese aumento de presión con el vómito. Descansa un poco esa presión y el paciente puede sentir cierta mejoría, pero el dolor no se va porque la bola sigue ahí, ¿sí? Entonces, una característica importante en la cefalea, en el dolor de cabeza de un tumor cerebral, es que el dolor nunca se va a ir, va a disminuir un poco la sensación de dolor, pero no se va a ir. ¿Por qué el dolor es en la madrugada o muy temprano en la mañana? Que es importante lo que dice Becky, desgraciadamente con Mateo, que fue en la madrugada, porque el líquido cefalorraquídeo, que es lo que nada el cerebro como protección, al momento de estar los niños acostados o nosotros acostados, ese líquido cefalorraquídeo pues está circulando a través de la columna cerebral, ¿sí? Entonces tú le pones a la presa una piedra que va a obstruir que ese líquido esté fluyendo de manera adecuada, y llega un momento en que esa represa tiene un incremento de la presión, y son hidrocefalias como mecánicas porque está ahí obstruyendo que el flujo esté de manera fluida vertiendo hacia el río, ¿no? Sí. Entonces esa represa llega un momento en el que ya no puede más, sigue aumentando la presión intracraneal, que es lo que decíamos, por presión, viene el vómito proyectil, se para y vuelve a fluir otro ratito, ¿no? Entonces, ¿por qué el dolor de cabeza disminuye un poco en la mañana? Porque el niño se levanta, por gravedad empieza a fluir ese líquido otra vez, y el dolor como que descansa porque la presión por el líquido vuelve a fluir, pero no es
no es que el dolor desaparezca, el dolor disminuye de intensidad, de ser un 10, disminuye un 7 o un 8, pero el dolor no va a desaparecer. ¿Por qué los signos y los síntomas en cáncer no desaparecen? Porque el cáncer no se ha ido, ¿sí? El cáncer sigue ahí. Entonces, los signos siempre se van a acompañar, van a aparecer en el transcurso del tiempo. En el día 0 no hay nada, no hay cáncer. En el día 1 está cansado, en el día 2 está cansado y fiebre, en el día 3 está cansado y fiebre y ataca el estado general, cansado, fiebre, ataque general y petequias. Y entonces se van acumulando los signos y los síntomas en el transcurso del tiempo. Entonces los tumores cerebrales tienden a ser más lentos en su diagnóstico porque va creciendo tan lento que llega un punto en el que no es posible dar signos y síntomas de nada porque tiene espacio perfectamente para crecer sin problema. Entonces el niño puede andar, correr y sin problemas durante semanas y meses. Y entonces cuando tomamos una imagen con el dolor de cabeza, ahora sí persistente en algunos casos, encontramos una bola grande y decimos, ¿cómo es posible que no me haya dado datos? Bueno, porque dio datos en el momento en el que creció el milímetro que le hacía falta para ahora sí empezar a tener manifestaciones, ¿sí? Como son los gliomas de tallo. Los gliomas de tallo crecen precisamente en donde están, de donde nacen todas las raíces nerviosas que van hacia el resto del cuerpo. Entonces son, desgraciadamente, como en el caso de Mateo, que son niños y pasa justo eso. Estaba jugando fútbol, ayer estaba jugando fútbol y llegamos a la casa y quiso tomar agua y ya no pudo deglutir, ¿no? Y de repente, de ya no poder deglutir, empezó a toser porque se estaba ahogando, porque ya no pudo deglutir y se me cayó. Y llega con nosotros en muerte cerebral porque se hernió. O sea, fue tan rápido el crecimiento de ese tumor que ya no tuvo salida, porque obviamente ese niño es grande, ya no tiene 1 año, ya no tuvo hacia dónde crecer y tuvo que crecer hacia abajo. Entonces a eso le llamamos nosotros que se hernia al paciente. Entonces ese crecimiento es hacia abajo, es hacia el cuello, que es hacia el único lugar donde tiene salida, y se hernia, ¿sí? Entonces esos gliomas de tallo que están creciendo en esa parte, en donde está pues realmente la vida, en esta parte, porque es lo que controla la respiración, la frecuencia cardíaca, la diglución y como toda la parte primitiva que nos rige. Son pacientes por lo demás sanos y que empieza a crecer un tumor pequeño, muy lento, con un crecimiento muy lento, y que de la noche a la mañana, con el centímetro, el milímetro que le faltaba por crecer, fue suficiente para dar la sintomatología inmediata, ¿no? Entonces, los gliomas de tallo son de los más difíciles, y que fue mucho la situación que creció en esa parte del mesencéfalo, de esa parte en donde creció ese tumor, en donde no solo creció, sino que sangró, que eso es un riesgo muy grande de ese tipo de tumores, en donde el diagnóstico es súbito, es devastador porque las manifestaciones son inmediatas, en donde no tenemos un previo y en donde la evolución es justo así. Desgraciadamente la evolución es esta, ¿no? La que está escrita, desgraciadamente, es esta, ¿no? ¿Es frecuente que la evolución de este tipo de tumores por la localización en la que específica? Sí. Sí. ¿Cómo? Pues, que ha sido un gran camino que has tenido que andar y has querido andar, porque ha sido una decisión de transformar, me atrevo a decir, el dolor más grande que has sentido en algo social, en estar buscando la manera de ayudar, de visibilizar, de estar contando tu historia, y cada vez que la cuentas es revivirla y es volver a tocar tu dolor. ¿Qué te motiva a hacerlo? ¿Qué te lleva a hacerlo? ¿Y qué proceso has llevado para poderlo hacer? Yo creo que me motiva pues simplemente pues el amor, Mateo. Para mí el que mi hijo haya trascendido no queda ahí, o sea, mi hijo es más de lo que, o sea, no somos nada más solo que venimos a la tierra, o sea, somos almas que vamos a trascender, vamos a llegar a la casa de donde provenimos. Y entonces yo sé que Mateo, gran parte de esto yo he buscado, porque bueno, yo soy católica, pero en ese momento la religión no me causó consuelo.
y pues busqué más algo que pues subsanara, ¿no? Esa herida, ayudara como la pomadita para cicatrizar la herida que estaba muy profunda, y entonces me encuentro en que pues somos almas, que todo, bueno, tal vez ya lo sabíamos, pero no tocas el fondo hasta que no te toca vivirlo. Entonces empiezo a darme cuenta de que todos estos acuerdos se hacen, bueno, esa es mi creencia ya, antes de venir a trabajar aquí en la tierra, ¿no? Entonces, seguramente Mateo y yo acordamos esto, de que él iba a venir, nos iba a enseñar lo que es el amor incondicional, el amor que sobrepasa la muerte, que la muerte pues es la culminación del cuerpo, porque el alma pues es eterna. Entonces, y que de hecho es a lo que venimos a este mundo, o sea, desde el momento en que nacimos, acto seguido, lo único seguro que tenemos es el regreso a casa. Es difícil procesarlo, asimilarlo, me ha costado, pero creo que me ha servido mucho estar acompañada. Yo le decía el otro día a mi niña, está en una etapa en la que estamos entrando en la adolescencia y demás, y yo le decía, hija, de verdad que tú fuiste el motor que me impulsó, obviamente tu hermano, pero cuando un hijo muere, o sea, la mitad de tu alma o de tu corazón se va con ellos. Pero también tenía mi otra mitad, que en ese momento era María, y yo dije, no puedo darme el lujo, o sea, de verdad, Laura, o sea, yo en mi tristeza, en mi dolor profundo, yo decía, no puedo darme el lujo de que mi hija me pierda a mí también. Entonces, ese fue mi principal motor. Obviamente Mateo, pues el amor tan inmenso que le tengo y le sigo teniendo y le tendré todo hasta el último segundo de mi vida, pero mi hija fue el motor, obviamente Rogelio siempre acompañándome como mi pareja, pero si no hubiera sido por María, de verdad que no sé qué hubiera sido de mí, qué hubiera sido de ese proceso tan doloroso que vive una mamá en mi caso. Creo que también socialmente los papás lo viven de otra manera, porque pues también la sociedad te dice que pues el hombre no llora, el hombre tiene que contener, el hombre tiene que ser el soporte de casa. Entonces sí son dos procesos, aunque es la misma pérdida, son dos procesos sumamente diferentes. Pues yo estoy acostumbrada a pedir ayuda, por ejemplo, de ir al psicólogo, ir acá, entonces como que la vida, el universo, todo se fue acomodando para tener como un poquito más de ese conocimiento de cómo tomar las herramientas para poder transitar este proceso que es sumamente difícil. Y pues sin duda te digo, el amor a Mateo, el amor a mis hijos y el amor a la vida, porque pues creo que no nada más venimos a este mundo a despertarnos, irnos a trabajar, regresar a comer, irnos a dormir y al día siguiente otra vez lo mismo. Creo que todos tenemos una misión de vida, y para mí te digo, el poner en grande el nombre de mi hijo, o sea, que no nada más está él ya en un lugar en especial, en su lugar de descanso, o sea, no, mi hijo está conmigo y vivirá conmigo eternamente, y a donde yo vaya él está pegadito a mí, ¿no? Igual como sus hermanos que están unidos a mí, y pues eso es lo que me impulsa en el día a día. Finalmente el amor. El amor. Aquí socialmente creo que pasa algo, y por eso es importante que nos atrevamos a hacer estos espacios y nos atrevamos a hablar. Y creo que es lo que sucede. Es doloroso saber estas historias. Sí. Es doloroso pensar la estadística que nos diste de cuántos niños, de que sea la segunda causa de muerte. Sí. O sea, creo que como sociedad, y al ser mamás, nos volvemos un poco mamás de todos los niños. Sí. Y entonces nos duele y preferimos no saberlo, sí. No voltear. No, pero pues estamos haciendo omisión, desde el egoísmo de no sentir yo este dolor, que ni siquiera me pertenece, mejor me alejo. Y no sé socialmente si tú lo has vivido de esa manera. Sí lo viví al inicio, de hecho, gran parte, o sea, para mí todavía fue complicado porque mi hija seguía en la misma escuela donde Mateo estaba. O sea, encontrarme con las mamás y los amiguitos de Mateo, sí era confrontante constantemente, ¿no? Y el ver a esas mamás
que compartíamos, el círculo, el vínculo por nuestros hijos, que a veces se volteaban para no saludarme, o a veces yo, o sea, la saludaba y hacían como que no me veían, o sea, yo decía, bueno, si yo no decidí esto, pues, o sea, porque de por sí se siente uno mal y hacerle uno, o sea, y entiendo ahora que tal vez no sabían qué decir, Sí. y entonces se alejaban. Pero pues en ese momento en que estás con el dolor dices, bueno, o sea, ¿por qué me hacen esto, no? ¿Por qué la gente se aleja? ¿Por qué? Porque primero los primeros días estás súper cobijada, ¿no? Como en todos los duelos, en todos los procesos de pérdida, 1, 2, 3 días y bueno, rebasado Sí, de mensajes, claro. rebasado de todo y luego, pum, nada. Desaparecen todos vuelven a la normalidad. ¿Y tú qué haces con tu dolor? Y viene la parte más difícil, Así es. porque los primeros días como que todavía no entiendes qué onda. No, o sea, yo de verdad pensaba que Mateo andaba con mi papá en el rancho y que iba a regresar y que era una pesadilla y pues no, llegaba la noche y no pasaba nada de eso y era un constante necesidad de estar en el panteón, Sí. porque para mí era tener que ir a cuidar a mi hijo. O sea, eran sentimientos bien que no tenían ni nombre, vaya, que no sabía ni cómo clasificarlos o en dónde lo acomodo. Y luego en pandemia, que el panteón cerrado y tenía que ir a ofrecerle dinero a los guardias para que me dejaran entrar y ahí pues me quedaba horas, ¿no? Pero sí sientes pues no la indiferencia, pero sí sientes como eso de que las personas, entiendo, te digo ahora, que no saben qué hacer, no saben qué decir y se alejan. Y entonces pues te encuentras más solo. ¿Y qué podríamos hacer? Desde las dos partes. O sea, aquí le podemos poner nombre y rostro, pero desde la parte sociedad. O sea, aquí quiero las dos respuestas por parte de las dos. Cuando nos pase esto, por ejemplo, volver a interactuar contigo, ver a María y tratarla de manera natural, sin que ella cargue con ese estigma siempre de que la volteen a ver como de, es la hermana de que perdió a Mateo. O sea, danos algo así que podamos aplicar para acercarnos a estas historias y no volvernos un lastre más para su historia que ya está complicada. Creo que algo bien importante es, si no tienes ganas de decir nada, no lo digas, solo acompaña. El acompañamiento siempre considero yo que va a ser la clave, porque te sientes tan solo, de verdad que te sientes tan solo que a veces un simple abrazo, tú ya lo sientes como que te dijeron todo lo que tenían que decir. Evitar comentarios en mi caso, ya tienes un angelito en el cielo. Por algo pasan las cosas, solo Dios sabe por qué hace las cosas, o sea, sí, tendrán toda la razón, pero en ese momento no lo necesitas ese comentario. Si Dios necesitaba a un angelito, pues sí, pero yo necesitaba al angelito a mi lado, ¿no? Porque es una cuestión también de aprender al desapego, ¿no? Y en ese momento, pues lo que más quieres en este mundo, pues uno como mamá, como papá, pues son nuestros hijos. Y entonces evitar esos comentarios. Si no sabes qué decir, mejor no digas nada y solo acompaña. Creo que esa es la clave fundamental de todos los procesos, no nada más en la pérdida de mi hijo, en cualquier pérdida o simplemente aquí estoy cuando necesites hablar. Y el asunto de las etiquetas, porque te lo dije la vez pasada que te vi y sigo con la misma intención. Ahorita estamos haciendo esta entrevista porque el mes y todo, pero yo quiero que la gente te conozca, o sea, más allá, tú eres, claro, Mateo es importantísimo, pero eres un ser humano con mucho más, con una historia completa en la que es parte fundamental Mateo, pero no eres solamente la mamá que perdió a su hijo. Y de verdad, dejemos de ver a las personas así. No les estamos ayudando, o sea, eso no es compasión, eso no es empatía, no lo es. Eso realmente es relegar a una persona por no saber lidiar con nuestras propias emociones. Así es. Porque me identifico, o sea, no me identifico, me da miedo que me pueda pasar lo que a ella le vivió, porque yo soy mamá, ¿no? Y entonces me da miedo que me pase. Y si a mí me pasara, híjole, qué terrible, entonces mejor
como que ya no existes. ¿Y por qué hacer algo tan doloroso? ¿Por qué? Y creo que también es algo que me pasa mucho en el día a día. De verdad agradezco todas las palabras que de repente dicen, pero como te lo decía una vez Laura, eso de que me admiran. O sea, yo no quiero ser admirada por nadie. O sea, yo quiero ser, como te decía, vivir en el anonimato, pero tener a mis hijos completos. Sí. O sea, sí entiendo el contexto de lo que me quieren decir, ¿no? Sí. Pero a veces cuando estás en ese día abrumado, lleno de sentimientos, que te digan te admiro, pues es que no me quedo de otra más que tratar de sobrellevar el día a día por mis hijos, ¿no? O sea, que están en la tierra, porque Mateo pues está en un plano donde está a gusto, descansando, sin sufrimiento principalmente, ¿no? Pero mis hijos de la tierra me necesitan. Sí. Porque te vuelves como un papá del cielo y la tierra. O sea, tienes. Porque el que tu hijo ya no esté, aun cuando son duelos gestacionales, pues eres mamá y papá. Sí. Aunque tus hijos físicamente no estén presentes. Sí. Y entiendo desde dónde dicen que viene esa admiración, porque finalmente es una elección. El tú vivir esto de la manera que lo has hecho es una elección. No todas las historias se convierten en lo que tú estás haciendo, en honrar la vida de tu hijo a través de sembrar en otros corazones, a través de... No todo el mundo toma esa elección, no todo el mundo toma ese camino. Usted creo que puede tener muchas historias. Y creo que entiendo el punto, pero también creo que es bueno saberlo, ¿no? Saber lo que piensa la gente y dejar que expresen todo eso que piensan y sienten por ti, porque a veces uno se llena de todo eso bonito, que piensan, que sienten, que nunca sabes a quiénes te están mirando y tú a quiénes estás fortaleciendo con esto, ¿no? Con tus historias, con tu caminar, quién está siguiendo tus pasitos para poder salir adelante, ¿no? Entonces, sí, yo la vez pasada de la entrevista que dijiste, yo que más quisiera vivir en el anonimato y no estar pasando por todo esto, por supuesto, ¿no? Pero ya es esta la realidad que estamos viviendo y que yo creo que nunca sabemos quiénes nos están observando y quiénes se están inspirando en todo lo que estamos haciendo, ¿no? Desde la trinchera que cada una hacemos, ¿no? O simplemente desde mi casa. Sí. Desde el ejemplo que le estás dando a María. Sí, ¿no? O sea, desde ahí, ¿no? De cómo lograste decidir con tu resiliencia, decidir para bien solventar este tipo de situación tan compleja, ¿no? De no quedarte en el dolor y decir sí me duele y sí hay momentos bien difíciles, pero la vida no solo se trata de esto, ¿no? Hay que sacar la casta, hay que tratar de solventar todo. Y tratar de conocer también nuestras emociones, porque eso es algo que socialmente a veces ni como adultos sabemos el significado de las emociones. Y ya ahora después de que pasa esto, pues empezamos a ir al psicólogo María y yo, ¿no? A la par. Y ella bien linda porque pues escuchaba, ¿no? Empieza a estudiar tanatología, empieza a como a cambiar la perspectiva de que hay algo más después de una pérdida, ¿no? Y me decía, mamá, ¿en qué etapa del duelo estás? Y ella sabía que de repente yo ya no podía, María, dame 5 minutos. Y me desbarataba en ese momento y ya, bueno, ya ahora sí, a darle lo que sigue, ¿no? O sea, y saber que podemos sentir y que es válido llorar y que si no tienes ganas hoy de hacer algo, se vale. O sea, porque tampoco es todos los días que estás, un día no podré, al día siguiente lo intentamos otra vez. Y esto, vuelvo a decir, yo le pongo rostro y le pongo nombre, además hermosos en todos los sentidos, pero socialmente acercarnos a la causa, ¿cómo podemos hacerlo? En la detección oportuna como sociedad, ¿qué acciones podemos tomar en la parte de ayudar a las familias que están en un proceso así? ¿Cómo podemos sumarnos?
Pues mira, la detección empieza en casa, ¿no? Empieza desde la concientización, empieza en nuestras casas, el hecho de empezar a enseñar a nuestros hijos, que ahorita es el tema de infancia, enseñar a nuestros hijos a conocer a nuestro cuerpo, ¿no? Culturalmente hablando, siempre todavía estamos en una cultura en donde no podemos tocarnos, no podemos vernos, todavía hay mucho tabú con respecto a enseñar a nuestros hijos a que conozcan su cuerpo. Es importante que nuestros niños sepan cómo es su cuerpo, que se conozcan en sano para que puedan ellos identificar en qué momento algo no está creciendo de manera adecuada, ¿no? Entonces, lo primero es empoderar a nuestros hijos a que conozcan su cuerpo, no solo por la parte médica, sino también por tanta prevención de abuso que tenemos, claro, ¿no? Entonces, tenemos que empoderar a nuestros niños en que puedan ellos decir, así me conozco en sano, este es tu cuerpo en sano, para que puedan decir, esta bolita no la tenía, me está creciendo la pancita, me está doliendo la rodilla, me está creciendo un testículo más que otro, y entonces puedan avisar. Y siempre hacerles hincapié que tienen que avisar a una persona de confianza, no al amiguito, que no lo va a sacar del apuro, ¿no? Siempre tiene que ser el papá, la mamá. Ahorita pues ya a veces quisiéramos decir que los maestros, pero ya no podemos confiar casi en nadie. Entonces, pero pues en familia tenemos que tener la confianza de mamá, papá, y tenemos que llevarlo al médico. Entonces, la prevención en ese sentido de la detección va a tener que empezar en la casa. Entonces, empoderar a nuestros niños en que aprendan a cuidar su cuerpo para que puedan ellos empezar la detección desde casa. A los papás que hagan caso cuando un niño y que les crean, me está creciendo, me está doliendo, me está aumentando de volumen, y llevarlo al médico, ¿sí? Y entonces la bolita pasa al médico de primer contacto, en donde si el papá ya lo está llevando de manera oportuna, por un crecimiento, porque está pálido, porque está cansado, porque tiene fiebre, porque no está comiendo bien, porque no está ganando peso, porque no está ganando talla, porque está con dolores de cabeza, que yo siempre les digo, ¿a qué niño le tiene que doler la cabeza? A ninguno, por la causa que sea, porque no tiene que dolerle nunca jamás, o sea, debe de tener otitis, debe de tener caries, debe de tener sinusitis, debe de tener una infección en la garganta, debe de tener... Siempre debe haber una causa, no cáncer, pero debe de tener una causa. Entonces siempre debemos investigar el por qué el niño está no normalizarlo. Y yo siempre les digo, como médicos, mi obligación no es preguntar, ¿todo bien en casita? No, mi obligación es descartar algo orgánico y después veré cómo vamos en casa, ¿no? Entonces, porque ahorita es mucho de, yo creo que se pelearon los papás y por eso el niño está estresado. Mi obligación no es esa. Mi obligación como médico siempre es revisarlo de pies a cabeza y cerciorarme que orgánicamente el paciente está sano, ¿sí? Y después entonces interrogaré si es la dinámica y se está somatizando por alguna otra causa. Entonces, la bolita ya pasa al médico de primer contacto. Si el médico con el interrogatorio y la exploración física encuentra algo anormal, entonces pasará al segundo nivel, que ya estamos ahí nosotros para poder hacer ya el escrutinio de saber si es necesario hacer algún laboratorio o algún examen de gabinete, que es tomografía, radiografías o algo más, y determinar si esos datos de alarma, que eso es importante, los signos y los síntomas de sospecha son eso, una sospecha. No significa que ya lo tengan, es una sospecha, pero que ya nos obliga a nosotros a investigar de manera más juiciosa, de manera más juiciosa, más determinante, si el paciente requiere de estudios más específicos para poder investigar si ese signo o ese síntoma, entonces ya levanta una alarma de cáncer infantil, ¿no? Entonces, este mes se trata de eso, de poder nosotros hablar del tema, porque justo pasa eso, no queremos saber que existe, que nos pasa, que está a la orden del día, hablar del tema, saber que nosotros estamos rebasados en estadísticas de muerte. La verdad es que tenemos una sobrevida del 50% en el estado de sobrevida de cáncer infantil, y lo hemos estado diciendo desde hace ya varios años. O sea, esto no es de ahorita, tenemos años con una sobrevida del 50% que no hemos podido sobrepasar. Hemos hecho varias estrategias gubernamentales que no han logrado tener éxito. Entonces, que yo siga con sobrevividas del 50% y que se han volado al aire no puede ser justo, ¿no? Cuando
la sobrevida en cáncer debería de ser más del 80%, porque es así. ¿Y qué está fallando? ¿Por qué está ese sesgo tan importante? Un 30%. Desgraciadamente los niños sí están llegando en etapas muy tardías, ¿no? O sea, las etapas en cáncer son 1, 2, 3 y 4. Entonces en las etapas 1 y 2 es cuando el tumor está localizado en el lugar en donde está creciendo. Y si yo lo quito, hay veces que si está muy en el lugar donde está creciendo, lo quito, y a veces ni quimioterapia es necesario dar, solamente lo quito y tan se acabó. Si está localizado y lo quito, pero todavía hay tumor ahí a un ladito, pues a veces sí le doy quimioterapia, pero todavía logra quedar el paciente en vigilancia muy pronto. Pero ya en las etapas 3 y 4, que es cuando el tumor ya se diseminó, ya se regó en los lugares más cercanos al lugar en donde creció o que ya está metastásico y diseminado a distancia, son las etapas en las que ya nos cuesta más trabajo quitarlo con quimioterapia. Entonces los pacientes llegan con nosotros en etapas 3 y 4, que significa que ya llegan en etapas más avanzadas porque se diagnosticaron en etapas más tardías, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, nuestro sistema de salud está colapsado, eso no es una mentira, ¿no? No es Dinamarca, eso es una mentira también. Entonces, ahorita no hay sistema de salud que soporte a un paciente oncológico, no hay un suministro, no hay un soporte de infraestructura ni de insumos que pueda ser exitoso para un tratamiento oncológico, ni de ningún tipo, pero oncológico menos. Entonces, yo siempre les digo que el paciente oncológico tiene una sola oportunidad, y si nosotros en ese checklist que llega al paciente es una tras otra vez de no darle las oportunidades que requiere, pues se va juntando esa bola de nieve y va cayendo ese porcentaje de sobrevida, ¿no? Que si bien el mismo tumor ya la trae en contra, y que si ya llegó en una etapa avanzada también ya viene en contra, que si aparte yo no tengo camas para internarlo, que si aparte no tengo quimio, pero aparte no tengo reactivos para transfundirlo, y aparte no tengo laboratorios, y aparte no tengo el medicamento para... Y si a eso le voy conjuntando, pues entonces no voy a tener un porcentaje de sobrevida del 80% como lo marca el librito. En esa parte yo te iba a preguntar, la parte económica es una parte muy a considerar, sí, ¿no? En estos tratamientos. Tú estás en el sector público. Ajá. ¿Cómo podemos apoyar? ¿Qué se hace? Ahorita, a ver, tú platícanos. Este 21. Ajá. Pues hablando de septiembre, yo siempre lo comento de esta manera. Bueno, septiembre para mí es un mes sumamente importante, es el mes que Mateo, ya le cambié el nombre a mi chaparro. Mateo nace, es el mismo mes que Mateo trasciende, y es el mismo mes de la sensibilización del cáncer infantil. Entonces, pues para mí es como un parteaguas muy importante. Si tenemos que hacer algo en septiembre por los niños para que tengan una oportunidad de vida. Y es entonces ahí, por la misma página que se creó en su momento de Por Todo Por Amor a Ti, Mateo, estamos organizando, conjunto con la doctora Nayeli, con Cronopios y Fama, hace una kermés con causa, lo cual todo lo recaudado será donado a una AC, a una asociación civil que se llama Tapitas por Amor y Esperanza. Que son las mismas que recolectan las tapitas. Que recolectan las tapitas, y que platicando con Nayeli en el día a día son las que han entrado a apoyar a estos niños por medio de todo lo que recaudan, y ellos lo entregan intacto a estos niños para que puedan tener una oportunidad de vida. O sea, lo convierten en tratamientos, en quimios. Más que en quimios, en todo el apoyo de soporte. Tapitas lo que hace es vender las tapitas, y ellos es una asociación sustentable por eso, porque las tapitas lo que venden, de ahí se sostienen, ¿no? Entonces todo lo que ellos venden nos lo dan a nosotros en donación en especie. Entonces lo que el hospital no me puede dar, pues ellos, oye, me hace falta esto, pues me lo compran, ¿no? Entonces es infinidad de cosas, pero de insumos y sobre todo es en insumos y medicamentos y soportes, paracetamol, medicamentos, antibióticos, todo lo que no, porque quimio es complicado que me compren quimios. Hay quimioterapias de 50,000, 80,000 pesos, ¿no? Entonces no
No sería tampoco justo decir que me compran quimioterapia porque no es que la tapita se traduzca en quimioterapia, pero se traduce en todos los medicamentos de sostén que el paciente requiere, que son antibióticos, omeprazol, todo lo extra que se requiere para que en conjunto pues tenga el paciente pues un tratamiento, todo lo coadyuvante, ¿no? Todo lo que va en conjunto con la quimioterapia. Lo de la quimioterapia pues sí tiene que ser solventado por la parte institucional. De acuerdo. Y a ver, ¿la kermés en qué consiste? Hay dos formas, ¿no? Asistimos como con un stand vendiendo producto. Pues mira, ya tenemos emprendedores, Ajá. los cuales pues van a dar un donativo de 300 pesos, los cuales, te repito, todo se va a dar a tapitas a la asociación civil. Pero aparte, bueno, pues estos emprendedores llevan comida, llevan, no sé, perfumes, ropa. Se sumó a la causa también una maestra de funcional, la cual va a dar un acondicionamiento de 9 a 10 de la mañana. La cuota por participar en esa clase de acondicionamiento son 100 pesos, que realmente pues la verdad que no es nada simbólico, y bueno, pues si se trata de sumar y ayudarse, pues fácilmente creo que lo podemos aportar. Y entonces tú vas, consumes, participas, aparte en la entrada va a haber una cajita dorada, también por el mes dorado, que es de septiembre, en donde vamos a depositar. Si por ejemplo tú vas, no consumes nada porque pues no se te antojó lo que había, pero dejas tu donativo. Dejas tu donativo. Al dejar un donativo se les va a dar un papelito para una rifa. Van a hacer, hay otra, una persona que hace escaneos cuánticos, una comadre, Vanessa se llama Martínez, Naiken se llama su página, hace escaneos cuánticos. Nos regaló Clau de Sebach, nos regaló unos accesorios, los cuales también vamos a meterle el boletito a la tómbola, y al final pues bueno, se va a entregar al ganador, ¿no? Y 2 cenas de un sushi de Oturu o algo así, ahí no soy muy mala con los nombres. Aquí ponemos el escrito ya. Ajá. Y pues esto se va a hacer hasta el final. Va a ir La Teoría del Pop, que es un grupo musical, nos donó 1 hora de música. Va a ir El Mundo Mágico de Tony, unas botargas para que los niños se tomen fotos. Van a ir, creo que un payasito a hacer un show, va a ir una niña a decir poesía. O sea, va a estar sumamente para toda la familia. Entonces pues todo el que guste participar en este evento, pues con los brazos extendidos. Está padrísimo. Sí, está muy padre. Sí, la verdad que le decían a Yeli, o sea, de repente, normalmente para mí septiembre, o sea, son muchos sentimientos. O sea, yo estoy en agosto y ya estoy con la taquicardia de que viene septiembre. O sea, es el mes que no quisiera sentirlo, vivirlo, pero al mismo tiempo pues es gratificante porque, te repito, es el mes en que Mateo llegó al mundo. Entonces es un mes de muchas emociones, muchos sentimientos, pero le comentaba a Rogelio, mi esposo, le decía, es que este mes tenemos que hacerlo diferente. O sea, sí sintiéndolo, sí viviéndolo, pero con otra perspectiva, ¿no? Con otra mentalidad, exactamente. Y le digo, y si podemos ayudar, o sea, la verdad que pues no nos quedamos más que con la gratificación de poder ayudar a más niños, ¿no? O sea, realmente no es como que estoy esperando yo algo a cambio, ¿no? Simplemente, pues ayudar y darle una oportunidad de vida. Eso sí, pues si mi hijo no la pudo tener, pues si otro niño sí la puede tener, y su familia sentirse acompañada, pues qué bonito, ¿verdad? Sí, pues bien, invitadísimos todos, no pueden faltar. Es en Fundación Vizcaya. Fundación Vizcaya también nos está apoyando en prestar sus instalaciones. Es en Fundación Vizcaya, creo que es la calle Hidalgo 85 Oriente. Va a ser la kermés de 9 de la mañana a 2 de la tarde. También va a participar Tapitas haciendo actividades, y al término de la kermés se va a dar pues lo recaudado ese día. ¿Hay recolección de tapitas? También sí, también va a haber recolección de tapitas. Platicaba con la encargada, la señora Xochitl, de tapitas. Van a llevar un corazón, pero igual si el corazón se llena, pues las bolsitas no las llevamos, ¿verdad? Eso también es importante. Ok. Doctora, querida doctora, ya te tengo mucho cariño desde ese momento. ¿Algo más con lo que quieras cerrar
Pues sí quería decirles, digo, porque hemos mencionado el mes dorado, venimos, o sea, es mes dorado porque a los niños se les compara con el oro, ¿no? El oro por su brillantez, por su valía, porque significan pues esa esperanza también para el mundo, ¿no? O sea, yo siempre decía, si no hacemos esto por los niños, pues ¿qué vamos a tener en el futuro? ¿No? O sea, realmente son todo por todo lo que tendríamos que hacer, ¿no? Y cuando tú tienes algo de oro, pues lo cuidas, Sí, ¿no? claro. Lo cuidas y lo ves así como lo máximo, ¿no? Sí. Y pues ¿qué son los niños para cada nosotros, familia, ¿no? Y sí, como lo más valioso. sí, lo más valioso. Entonces, por eso los niños o el cáncer infantil está representado con un listoncito, no es amarillo en realidad, es un listón de oro, ¿no? Porque está equiparado con el oro que debería significar para todos nosotros. Muchas gracias por la labor que haces. Al contrario. Empeñas el corazón. Sí. Yo ahorita me doy cuenta. Y es un ser lleno de luz, empática, bondadosa. Eres una linda persona. Gracias. ¿Y tú? ¿Qué te digo? Igualmente. ¿Qué te puedo decir? Y pues muchas gracias. En honor a ti, Mateo, con todo el corazón, con todo el cariño que te tenemos, estaba por ti. Gracias. Gracias.